Nos vamos directamente con el doctor Lorenzo Meyer y con Fabricio Mejía, a quien les agradecemos que nos permitan conversar en un día tan importante como el día de hoy. Gracias por estar aquí en Los Periodistas a ambos. No, gracias a ustedes, Alejandro Álvaro. Saludo a Lorenzo. Bueno, yo de principio, además de darles la bienvenida y darles las gracias por la oportunidad de platicar en horas históricas, porque concluye el periodo de gobierno del presidente López Obrador, ¿cuál es, digamos, la evaluación, doctor Lorenzo Meyer, de este ciclo que termina en la persona del presidente López Obrador y el ciclo que inicia con Claudia Sheinbaum, siendo ambos del mismo proyecto? Bueno, pues yo empezaría por la última parte de la pregunta. Ambos son del mismo proyecto. Entonces, el papel básico de Andrés Manuel fue derribar las murallas de lo que quedaba del sistema antiguo, autoritario, que posiblemente algunos señalen que con Fox y con el cambio de partido en la presidencia en el año 2000, ya ahí se hizo la transición a la democracia. Bueno, en el sentido de régimen que implica gobierno y sociedad y los poderes fácticos y toda esta madeja enredadísima que finalmente da por resultado la política, el régimen no cambió mucho. Es más, yo diría que no cambió entre el periodo dominado por los presidentes priistas y el partido PRI y lo que vino en el 2000 al 2018. Entonces, propongo, claro que no lo van a aceptar muchos, a lo mejor no es, no le va a convenir o a cuadrar a muchos, no les va a cuadrar el hecho de que Andrés Manuel es la clave para el nuevo régimen, un régimen que venía gestándose desde los años 60, desde el movimiento de 68 y un poco antes. Poco a poco se fue desgastando, pero intentó resurgir de sus cenizas con el neoliberalismo, cambiar la fórmula económica y decir, bueno, ahora ya empieza otra nueva era. No era nueva era, era simplemente el colofón de una larga historia autoritaria, y ya estaba la sociedad mexicana disponible, vamos a ponerle así, disponible para ser movilizada, pero faltaba el liderazgo. Creo que Cuauhtémoc Cárdenas lo intentó y se topó con pared. Todavía estaban las murallas ahí. Y en el 88 se topó con ella, y en el 2000 también se topó con esa misma muralla. Pero ya una sociedad muy, muy dispuesta a oír el discurso y el proyecto de la oposición, de una oposición de izquierda, que eso es lo interesante, en un mundo en que ya no había Guerra Fría, o bueno, remanentes de la Guerra Fría se quedan por ahí, pero ya no hay un anticomunismo profesional que pueda encontrar el apoyo de los gobiernos de la región, de la derecha, y Andrés Manuel se convirtió, después de 3 intentos, en el líder exitoso que finalmente abrió una gran brecha para que la izquierda, una izquierda no al estilo ortodoxo, marxista, que esperaba
iniciar el socialismo para luego llegar a la última etapa de la evolución humana, que sería el comunismo. No, pues fue más modesta la propuesta. Y ahora Claudia Sheinbaum es ya con las murallas derribadas, quedan algunos reductos por ahí, pero el último ya está siendo demolido, que es el Poder Judicial. A ella le toca administrar la fortaleza, la construcción del nuevo régimen. La llave la tuvo Andrés Manuel. Abrió esa brecha, empezó la construcción y ahora a Claudia le toca una tarea más constructiva que destructiva. Pero son lo mismo, es una continuidad. Le preguntaría, Fabricio, para complementar justo esta exposición del doctor Meyer, le preguntaría a Fabricio, cuando uno veía al presidente López Obrador actuar contra estas murallas que plantea el doctor Meyer, decía uno, ojalá y se las eche todas, porque quien llegue no va a tener la misma fuerza de López Obrador y va a enfrentar murallas que él no derribe. ¿Cuáles son esas murallas? ¿Quedan murallas y cuáles son, Fabricio? ¿Cuáles ves? Bueno, Lorenzo se refería al Poder Judicial. Efectivamente está en proceso le van a cambiar el origen a los juzgadores y va a ser un origen democrático. Esa era y además lo vivimos en estos 6 años, ¿no? Como el Poder Judicial era la última muralla que condonaba impuestos, que escondía expedientes, que liberaba narcotraficantes, que condenaba a una niña de 4 años violada por no conocer la hora y el lugar donde había ocurrido el delito. Eso va a quedar, digamos, por lo menos desfigurado con el cambio de origen de los juzgadores al hacerlo, digamos, parte de un proceso mixto, que es un proceso que empieza con un comité de evaluación, pasa por un sorteo y los sorteados, los que ganen la rifa, son los que vamos a votar. Y entonces, eso es un último. Me parece, por ejemplo, que en el caso de los medios de comunicación, que han sido férreos enemigos de López Obrador y del obradorismo, ha ocurrido un fenómeno interesante, que es, por una parte, han perdido crédito y autoridad para validar hechos como ciertos. Me refiero, por supuesto, a que han sido exhibidos, digamos, como mentirosos, como interesados, y porque son parte, digamos, de un mecanismo de saqueo de recursos públicos. En el caso, digamos, de Imagen, que tenía concesionadas cárceles, una de las pistas del el malogrado aeropuerto de Texcoco, pues son parte de, ya ni siquiera el medio de comunicación importa, es una manera de extorsionar para obtener contratos y recursos públicos. Y entonces, eso creo que ha quedado muy claro, y creo que los medios de comunicación van a tratar, digamos, de ahora decir que López Obrador sí fue un presidente histórico, sí fue un presidente importante, cuando se pasaron durante 6 años diciendo que no. Para compararlo con Claudia Sheinbaum y entonces pasar a criticar a Claudia Sheinbaum. Me parece que eso es lo que sucedió el otro día con los comentaristas como Raimundo Rivapalacio y otros que están ahora sospechosamente tristes por la partida de López Obrador. Entonces, los medios de comunicación creo que tendrían que ser un lugar donde se planteara una reforma, empezando por los medios públicos, que haya una política pública de información, cosa que no tuvimos durante todo el sexenio.
se descansó muchísimo en la mañanera, pero hay sectores, digamos, el gobierno es dueño, el Estado mexicano es dueño de un pequeño aparato de medios de comunicación que incluyen, por ejemplo, la radio, donde yo creo que ahí fue donde se dieron los mayores golpes a López Obradorismo y a nosotros. O sea, ahí se nos dijeron las peores cosas, pocas aplaudidoras, etcétera, en el radio, no tanto en la televisión, aunque ahí está Ricardo Salinas Pliego para desmentirme. Y me parece que ese es otro sector que hay que considerar como que falta. Y hay otros temas, digamos, que tienen que ver con la desigualdad, que creo que van a tener que ser tocados directamente por Claudia Sheinbaum, en programas sociales, en programas de apoyo económico, etcétera, para sectores que han quedado fuera de la contención de la pobreza y de la desigualdad, como se ve, digamos, en las encuestas del Coneval. Hay un sector que todavía no es tocado y entonces hay que ir hacia él y seguir, digamos, con lo visto, ¿no? Aumentando el salario, un programa grande de apoyo al campo para lograr la autosuficiencia alimentaria, y hay otras cosas que si quieren, tenemos tiempo, trataremos después, pero me parece que de entrada eso sería lo que tiene que enfrentar Claudia, la presidenta. El presidente, por cierto, ha llegado ya a su domicilio particular, ha dejado el Palacio Nacional poco antes de las 6 de la tarde, después de ofrecer una comida a presidentes, jefes de gobierno enviados para la toma de la protesta de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos el día de mañana. Pero quisiera también preguntarle, porque hay esta dualidad, quién se va y quién llega, aunque son del mismo proyecto. Y más que análisis histórico, me gustaría preguntarte, Lorenzo Meyer, lo que también anímicamente, políticamente, afectivamente, representa esta sucesión, con un liderazgo, el de López Obrador, capaz de movilizar masas, que le encomienda, le hereda, mejor dicho, la responsabilidad a la nueva líder, que es Claudia Sheinbaum. ¿Y cuáles son los retos, los más formidables, que enfrentará Claudia Sheinbaum, ya sin, digamos, las características de líder social que pasa a retiro? Sí, es buen punto. Aquí el tema es ese lazo emotivo que hay entre el grueso de los ciudadanos, como lo demuestran las encuestas, y el líder. No es fácil encontrarse liderazgos de esa naturaleza. Por falta de mejor concepto, usamos mucho lo del carisma. Esa cualidad que tiene una persona por su trayectoria, su biografía, su capacidad de articular las ideas que están latentes en una parte muy grande de la población y que él las usa, las moldea y inyecta entusiasmo, inyecta energía. Es un liderazgo que produce energía. La saca ¿de dónde saca la energía? Bueno, de su propia persona. Y no es muy frecuente que eso exista. Pero tuvo lugar en México ese tipo de liderazgos en un momento crítico, en el momento en que hay que pasar de un régimen a otro.
pero a la larga se necesita una rutina. La rutina viene, aunque no lo querramos, en el nuevo liderazgo, en las nuevas personas a cargo de las instituciones. Entonces, la tarea el punto en que Claudia Sheinbaum como líder, como persona, tiene que poner énfasis es en la liga con las bases sociales. Para López Obrador fue relativamente fácil, venía de esas bases, casi venía de esas bases. Si venía de Tepetitán y de Macuspana y de una clase media, pequeña, de un pueblo pequeño, en donde la vida cotidiana era también una vida con las familias y las personas trabajadoras, proletarias, campesinas, y su experiencia en la Chontalpa, eso debió de haber sido bien importante para hacerlo sensible al empatía por los que están hasta abajo en la pirámide social. Su lenguaje no tuvo que cambiarlo, en realidad usó su mismo lenguaje con el que les hablaba a ese grupo chontal, casi lo traslada al resto del país, y eso le dio muy buen resultado. Ahora tenemos a una líder que viene de un mundo universitario. Bueno, Andrés Manuel también pasó por la universidad, pero no era esa su área de su forma de vida. La forma de vida de Claudia es la universidad, es el mundo de la ciencia, y es el mundo de la ciencia en grado alto. Y el grueso de los mexicanos no están en ese mundo. Ella puede muy bien comunicarse con los científicos de otro país. Cuando se fue a Stanford, yo creo que no tuvo mayor dificultad en caer en esa universidad, en ese medio, que es un medio muy interesante. La verdad es que es riquísimo ese medio, pero no es ni siquiera el del común de los ciudadanos, en este caso de Estados Unidos. Es un mundo muy peculiar, llamémosle. Ese es el mundo que yo más o menos conozco y me imagino cómo debió de haber sido la vida de Claudia ahí. Pero por otro lado, también viene de los movimientos que cuestionan al sistema de izquierda, pero dentro de la universidad. Fue muy activa en la universidad. Ahora se trata de que haga clic con esos que a Andrés Manuel le fue relativamente fácil, le fue natural. No es ese el caso de la nueva presidenta. Supongo que va a tener que hacer un esfuerzo. No es que sea imposible, no es imposible, pero sí se necesita el estilo. Ya se ha dicho muchísimo en política, es también fondo. Entonces, es la misma 4T, pero dos estilos diferentes, y son dos formas importantes de la política, el estilo. Entonces, para Claudia Sheinbaum, la idea de que naturalmente le salga la identificación entre ella y los mexicanos que nunca fueron a la universidad, que tienen otro universo. Ella tiene que... el viaje es de ella hacia ellos, no de ellos hacia ella. Tiene que ser muy unilateral. Yo creo que lo puede hacer, pero es algo en lo que va a tener que trabajar y que en eso se va a distinguir del López Obrador. Sí. Híjole, pues es el tema
digamos que es el corazón de lo que viene, doctor Meyer, porque cómo trasladas, no trasladas carisma como decíamos hace rato, pero sí tienes que pensar que esa base que se construyó en el López Obradorismo, esa base, tienes que conservarla e incluso crecerla, y eso va a ser un esfuerzo muy personal, o sea, de ella hacia lo otro, porque lo otro ya está ahí. O sea, eso ya existe. Ahora tú tienes que granjeártelos y acercarlos, y creo que ahí está gran parte del debate. Ahora, va a haber también intentos de toda la prensa, una buena cantidad de la prensa, por disasociar a Claudia de esta masa. Van a tratar de provocar una ruptura, y casi pues se puede adivinar, digo, esta presión que existe desde Reforma hasta el Financiero, pasando por casi la mayoría de los medios, de que Claudia tiene que mostrar que se puede separar de López Obrador, pues es claramente una intención por separar a Claudia de la base del López Obradorismo. O sea, ahí no hay, pero va a haber muchos intentos, Fabricio, por separar a Claudia de esta base. Sí, ya los estamos viendo, están divertidos. Me parece, por ejemplo, esta idea de los que siguen en huelga pagada por nosotros, por el dinero público del Poder Judicial, le piden a Claudia que no aplique la reforma, o que en las leyes secundarias se vea más leve con ellos, como si existiera esa posibilidad, como si no hubiera un mandato de las urnas al respecto de la reforma judicial. Pero lo van a intentar, efectivamente. Yo quiero decir dos cosas sobre lo que estaba diciendo Lorenzo. Una es el asunto del carisma. No asociarlo necesariamente al autoritarismo, porque hay un carisma democrático, hay un carisma republicano, que me parece que fue el que emprendió López Obrador. Cuando la derecha habla de carisma, parece que están hablando de hipnosis, ¿no? El líder hipnotiza a la masa, ¿no? Y entonces parece que es muy o sea, que controla todo y todo lo puede, nos puede hacer a nosotros hacer obedecer por hipnosis. Y no, lo que hizo López Obrador fue utilizar ese carisma en un término democrático, en un término de transparencia y republicano. Me parece que es importante decir que el carisma no nada más es autoritario, lo hay, pero es cómo lo utilizas la clave del asunto. Y sobre lo de Claudia, yo creo que hay indicios bueno, no son indicios, es como Claudia hizo la precampaña, es decir, ella necesitaba un espacio político propio, y lo compuso de tres vertientes, a mi entender. Una fue reestructurar a Morena, que fue lo que se pasó haciendo durante toda la precampaña, para fortalecerla, estructurarla, me refiero a Morena, y tuvo un resultado muy bueno, que fue que no se dividiera Morena. Que no hubiera rupturas del lado de estos personajes que amenazaron con la ruptura, pensando que había todavía un lugar donde irse. Cuando se dieron cuenta que no había lugar, se evitó la ruptura. Pero Claudia Sheinbaum hizo un gran trabajo de negociación, de reparto del poder al interior de Morena, que me parece que es parte de su espacio político propio. La otra vertiente de las tres es lo que hizo con Diálogos por la Transformación, que fue efectivamente incluir a su propio, digamos, medio, que es el medio académico, los universitarios, los académicos y sus propuestas de innovación de políticas públicas, ya con la coordenada de la 4T, de lo que ha repetido del humanismo mexicano, y a esto que ha llamado el segundo piso. Y la tercera vertiente, me parece,
que se ve muy claramente en la estructuración de su gabinete, que es que retoma valora, digamos, los desempeños y retoma algunos cuadros del obradorismo. El caso de Raquel Buenrostro, el caso de Rogelio Ramírez de la O y de otros, ¿no? Ahorita usted estaba leyendo de los subsecretarios, ahí está César Yáñez otra vez, y entonces me parece que esa es su tercera vertiente, es decir, y tratando, digamos, de hacer este espacio político propio, evitó la ruptura de Morena, logró atraer a los académicos. Me parece que hay como un buen ambiente ahora entre los universitarios con Claudia Sheinbaum, y por otra parte me parece que también evitó cualquier tipo de confrontación con el presidente saliente, con Andrés Manuel, y en ese sentido tiene ya un espacio delimitado político que por supuesto lo tiene que ampliar, pero digamos que ese descansa sobre la base política enorme de López Obradorismo, que fue lo que construyó Andrés Manuel en décadas. Entonces me parece que por ahí podríamos empezar a ver por dónde se delimita ese espacio político que, por otra parte, hay que decir, tiene una enorme legitimidad, ¿no? La cantidad no solamente de votos que tuvo Claudia Sheinbaum, sino que existe un absoluto consenso en las geografías del país. O sea, ganó en el norte, ganó en el sur, ganó en el centro, ganó en todas las clases sociales, ganó en todos los géneros, ganó en todas las escolaridades. Me parece que tiene un enorme capital político de legitimidad que le va a permitir expandir su base social. Y esto último que decías, Alejandro, de estos que van a empezar a hacerse los obradoristas para hacerse anti-Claudia, o que le van a decir, imprime tu sello propio, ¿no? No seas copiona, no seas sumisa, como ya le dijo una senadora, la bellaca. Digamos que es una confusión de esferas. La originalidad es muy apreciada en las artes. Si haces una película, una pintura, una obra de teatro, pues sí, se aprecia que seas original, pero en política no. En política no funciona porque eres parte de un proyecto que lo que menos quieres es hacer de repente una cosa súper original, porque no es así como funciona. La política se evalúa por el horizonte histórico que tiene el dirigente, hacia dónde nos guía, cómo conduce, por supuesto los resultados y, muy importante, las ideas detrás de las obras. Y me parece que así es como se evalúa la política. Las artes, pues sí, hay que ser originales. Releía, doctor Meyer, las crónicas de Carlos Fuentes en Tiempo Mexicano, creo que se llama aquel libro donde también agrega algunas de las crónicas de sus... Ya se había retirado, de hecho era expresidente Cárdenas y lo acompaña en varias giras ahí y escribe varios textos. Y gran parte de las similitudes que se pueden encontrar entre Cárdenas y el presidente López Obrador es el territorio. O sea, Cárdenas fue un hombre de territorio, un presidente de territorio, recorrió, vino, pisaba y luego dormía en otra parte y luego en otro. Y eso ha sido López Obrador. Viendo lo que viene con Claudia, ¿cuál es la lección? Bueno, hay varias lecciones. Una que me gustaría subrayar en esto de Cárdenas y López Obrador es que Cárdenas siguió teniendo una actividad política discreta, desde luego, discreta, pero sistemática. Solo en momentos críticos, como en el 68 o cosas por el estilo, trataba de hacerse oír por el presidente
en turno, y hasta su muerte siguió siendo un actor político discreto. En el caso que estamos analizando, en principio, López Obrador va a actuar como una figura política muy distinta a Cárdenas. Va a retirarse. Cárdenas todavía tenía su territorio allá en Michoacán, en la cuenca del Balsas, en construir las truchas, que quería que fuera una gran empresa mexicana y que resultó finalmente en poder del capital extranjero. Entonces, Cárdenas quería seguir impulsando algo positivo cuando ya el régimen iba a la derecha, cuando ya se iba por otro lado que el cardenismo no podía aprobar. En el caso en que estamos examinando, Claudia, todo indica, su discurso, su vida, su biografía, que va a ir por el mismo camino que Andrés Manuel. Entonces no se va a necesitar de ese papel de Cárdenas en un pequeño territorio comparado con el resto del país, pero que sí era el territorio cardenista, era donde él nació y donde él siguió operando y donde va a concluir su vida. Esa parte del territorio sí que la conocía y la trabajaba incluso después de ser presidente. Yo creo que el caso de Andrés Manuel no. Andrés Manuel sí trabajó el territorio, pero por años. ¿Y de qué manera? Él mismo nos decía que cuando empezó ya como opositor, en el caso de su estado, de Tabasco, iba en una combi, creo que dijo, con un megáfono y juntaba como a 10 personas, pero seguía y seguía y seguía y seguía y seguía, y en algún momento esa semilla dio fruto. Claudia Sheinbaum va a tener que ser más de territorio, pero ya no puede, ya no puede emular a López Obrador, ni sería prudente que lo hiciera. Ella tiene otro estilo, otras áreas en las cuales florecer como líder, no solo auténtico, sino diferente a quien le dejó el poder presidencial, de quien heredó el poder presidencial por la vía democrática de las urnas, no por dedazo. Va a tener que hacer viajes y todo, pero la territorialidad de Andrés Manuel ya no es posible recuperarla, porque es parte de su biografía. Son muchos años de estar dale por todo el territorio. Se acostumbró a una vida nómada. Uno se pregunta cómo pudo tener una vida familiar y ser un nómada que iba sin su familia por todos lados, se metió en todos los municipios y varias veces. Bueno, eso es un capital político que es único en Andrés Manuel, pero eso no quiere decir que desde la presidencia Claudia no pueda territorializar su presencia. Va a tener que estar en su oficina, desde luego, y tomar un montón de decisiones que tienen poco que ver con el territorio. Pero dada la impronta que puso Andrés Manuel en el inicio de este nuevo régimen, no se puede olvidar. Tiene que cultivar el territorio, casi así como campesina. Va a tener que ir por ejido tras ejido y abriendo las compuertas para el riego. A lo mejor termina por ser parte de su forma de vida, que no es en este momento, pero va a tener
que entrar, aunque sea en una parte, en esa forma de hacer política, pero sin pretender igualar a la de Andrés Manuel, porque esa es ya, no es posible. Sí. Y sin embargo, Fabricio, tú dices en las artes se puede innovar, en política no. Ahora, tú conoces a Claudia Sheinbaum y ante, digamos, el escenario, ese visto desde la política tradicional de que los vacíos se llenan, ¿qué tanto el presidente López Obrador va a dejar vacíos y qué tanto Claudia Sheinbaum va a ser capaz de llenarlos para que no los llenen otros? Los mismos, no digo periodistas, sino, o no solo periodistas, sino la opinacracia, los intelectuales, los poderes fácticos como los empresarios, como la propia iglesia, como los grupos criminales. ¿Cómo evitar efectivamente que esos vacíos estén vacíos y cómo llenarlos desde la perspectiva de la nueva presidenta constitucional? Sí, yo, ahora que me preguntas, pues lo voy a decir aquí en público. En privado he dicho que Andrés Manuel era uno de estos que se paran frente a un micrófono y hacen un show, ¿no? Completo. Y que Claudia en realidad es la anfitriona del programa, pero que tiene miles de secciones y muchas voces que la acompañan, ¿no? Este ejemplo, digamos, tan burdo de mi parte, que es televisivo, me parece que es la conciencia, digamos, de la enormidad de un personaje como López Obrador, y que Claudia Sheinbaum efectivamente lo reconoce y dice, entonces yo contaré con un equipo en distintas áreas, digamos, ¿no? Distintas voces, distintas, todas, digamos, coordinadas por ella, pero la idea sería no tratar de ser Andrés Manuel, sino de acompañarse de otras voces, en el sentido, digamos, de que esas otras voces llenen el espacio que se va a dejar político, el emocional, digamos, es esta parte, el espacio político lo puede llenar Claudia Sheinbaum porque es una mujer de equipos. Finalmente ella no es una dirigente unipersonal, nunca lo fue en por ejemplo, en la UNAM, cuando el movimiento de huelga de la UNAM en el 87, todos pertenecíamos a la asamblea y la dirigencia, que era ella y otros personajes que por ahí andan todavía, era una dirigencia colectiva y digamos, se trató de hacerla personal. Los medios, una vez más, hicieron su labor, pero era un grupo muy grande, como debe de ser en todos los movimientos sociales, pensando, digamos, en el Consejo Nacional de Huelga del 68, pues ahí no solamente eran muchísimos representantes de escuela, sino que eran rotativos, y entonces no había dirigencias permanentes. Por eso cuando Díaz Ordaz aprende a los que aprende en el edificio Chihuahua, no saben bien qué papel juega esa dirigencia en un movimiento que es asambleístico. Y entonces el CEU fue igual. Había una enorme cantidad de representantes de escuelas, de todas las facciones además, porque había pues los más radicales que nosotros, y el grupo, digamos, de Claudia Sheinbaum, que era el que realmente dirigía el movimiento, que es un grupo que emerge de los diálogos públicos con la gente de la rectoría de Jorge Carpizo, y son estos personajes
que siguen ahí. Ustedes se extrañarían de la cantidad de gente que me encontré en un acto de la izquierda mexicana a Clara Brugada, la cantidad de gente que era del CEU, que sigue ahí. Venimos caminando desde entonces todos juntos. Y bueno, lo que quiero decir con todo esto es que Claudia está acostumbrada a trabajar en equipos. También como científica lo ha hecho, digamos, ese premio Nobel que tiene, pues lo tienen por un equipo, por una investigación, porque finalmente hay que reconocer que pues la verdad siempre es colectiva. Pues una última pregunta, doctor Meyer, de mi parte. Hay cosas que ya son irrepetibles, efectivamente, como usted decía, pues ya no hay manera de que Claudia pues pueda repetir lo que ya hizo López Obrador. Justo estaba viendo unas fotos de Tomás Rivas donde es una en Nacajuca, 1988. Va López Obrador descalzo con campesinos, esa de allá arriba. Y luego esta foto de Macuspana en el río, que es hermosa fotografía. Está parado en medio y está viendo a cámara López Obrador. Y la otra también, que es una foto entrañable, es también en Nacajuca. Ya hay... Claudia Sheinbaum tiene las fotos de ese momento, pues, de lo que le tocó hacer, ya esas fotos ya se tomaron. Pero hay hacia adelante retos que comparten los dos y que ahora ella tiene que ejecutar. Por ejemplo, hay una reforma fiscal pendiente que el presidente no se quiso aventar. O sea, que además es para beneficiar a los pobres. Esa reforma está pendiente. Y hay también un pendiente con los medios de comunicación, con la transparencia en el reparto de la publicidad oficial, por ejemplo, pero también con la idea de enfrentar a los grandes grupos de interés que hay allá dentro de Televisa y TV Azteca, que el presidente hasta el final medianamente dio alguna señal con respecto a TV Azteca, por ejemplo. O sea, sí hay retos que tienen un potencial político para Claudia enorme. No sé si coincida, doctor. Desde luego que coincido. El tema de la reforma fiscal, que por cierto, Claudia Sheinbaum explícitamente dijo que no la pensaba hacer. Pero bueno, eso es en el inicio. Como diría también Andrés Manuel, es de sabios cambiar de opinión. Pero de que se necesita una reforma fiscal, bueno, eso es innegable en un país con la concentración de la riqueza, no del ingreso, que bueno, también es enorme, pero de la riqueza es meterse, caramba, con el corazón de las tinieblas en el caso de México. Es mucho dinero, mucho poder, y a lo mejor hizo bien Andrés Manuel en ya no abrir tantos frentes. Ya con los que tenía bastaba. Desde el principio más o menos esa fue su posición. Cuando dijeron hay que meter a la cárcel a Carlos Salinas y a todos los otros, junta de rateros y responsables y hasta criminales, y Andrés Manuel, con un sentido común muy bueno, dijo, bueno, no, eso ya la historia se encargará, y otros. Son muchos problemas los que tienen que enfrentar un cambio de régimen. En algunos momentos el cambio de régimen enfrenta esos problemas cortándole la cabeza al rey y a la reina y a los montones de aristócratas. Y aquí no se puede, aquí no. Entonces hay que irse poco a poco, pero sí, ese es uno de los retos, el de la política fiscal. Es parte medular de cualquier política, en particular en un país de desigualdades y en un país que está entrando en un nuevo régimen. La política fiscal y la desigualdad no
pueden evitar el choque, se necesita. Pero supongo que ya llegará el momento en que se sienta más en control de las riendas de todo este conjunto de fuerzas que forman un régimen y que pueda proponernos y movilizarnos también en favor de medidas como una reforma fiscal. Todas las reformas fiscales que se han hecho hasta ahora no movilizaban a nadie, era una cosa de los poquitos, del grupo en el poder. Ahora quizás sí se necesita una movilización para enfrentar esa enorme cantidad de dinero y el mundo externo. Vaya que si va a ser un actor a vigilar. Ya desde ahora el Financial Times de Inglaterra la semana pasada pidió a Washington que intervenga en México, porque esto ya se lo llevó. Ya la democracia mexicana ya se la llevó Judas. Y por favor, Washington, interven. A los ingleses no se les quita lo imperial. Ya perdieron el imperio, pero los impulsos no. Son intereses muy fuertes también en el exterior. Así que la reforma fiscal es la madre de todas las reformas. A lo mejor tampoco se puede en esta ocasión. A lo mejor hay que esperar hasta otro sexenio. La derecha dirá, no, hombre, otro sexenio y nos matan. Pero sí, a lo mejor el régimen va a requerir de varios sexenios. Hay que ir preparando la idea de que si la derecha no tiene ni la fuerza, ni los líderes, ni la imaginación, ni las razones morales para impugnar el cambio de régimen, pues a lo mejor nos seguimos de frente otro sexenio o otros. Pero sí, ese es un reto tremendo. Y el otro reto impresionante que yo francamente no encuentro si fuera un consejero de la presidenta, y bueno, ¿y cómo enfrentamos el problema del crimen organizado y de esa red fantástica que es el narcotráfico, que es internacional? Lo único que se me ocurre es que quizá lo que se puede hacer es arrinconar a ese México criminal y recuperar al menos parte del control territorial, pero es un reto enorme, enorme. Lo dejaron deteriorarse. ¿Cuándo empezó el narcotráfico en México? Bueno, pues empezó en el momento mismo en que ahí en esas convenciones de Shanghái al principiar el siglo XX se dijo, estas drogas tienen que prohibirse y es criminal su uso. Bueno, eso se dijo, pero nunca se pudo eliminar. Era un imposible. Si Sherlock Holmes usaba opio y era la mar de propio y defensor y Freud cocaína. Bueno, entonces sí son retos mayúsculos, los cuales a lo mejor no tienen una solución en un sexenio, o a lo mejor nunca, pero el intento hay que hacerlo. Hay que hacer un intento de reforma fiscal, hay que hacer un intento de recuperar el control territorial, de aumentar el control del gobierno, del Estado, del régimen sobre el territorio para irlo, para reducir su magnitud. Pero no esperemos ni pidamos, es injusto pedir milagros. Se hará, si se hace de buena voluntad y se cuenta con una fuerza social de respaldo y que se movilice de vez en vez, sí se puede avanzar en esas áreas en que López Obrador sí, no hacía milagros, hizo casi lo que hizo fue un milagro, pero no pudo ir más allá. Claudia Sheinbaum tiene que ir adentrándose en esos territorios. ¿Qué tanto lo puede hacer? En parte depende de nosotros, depende de que la sociedad esté alerta, se movilice, apoye, exija.
toda esta combinación, y ese va a ser probablemente la esencia del sexenio, ir avanzando en estos territorios sin esperar resolver el problema de México, que ese es irresoluble de cualquier nación. Se pueden tener proyectos, entrarle a ellos, y hay que la suerte y la voluntad de una sociedad diga hasta dónde se puede avanzar con seguridad. Pues muchísimas gracias a ambos. Gracias, doctor Meyer. Gracias, Fabricio Mejía. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar en un día como hoy, histórico. Mañana es la transición propiamente ya de poderes, así que estamos caminando por días, horas que hacen historia. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por su invitación, ¿no, Fabricio? Nos metieron en una invitación histórica, tú. Está bien está bien. Que se corte algo de su jardín. 12 de la noche se vuelve calabaza algo y se vuelve carroza otra cosa. A las 12 de la noche. Tal cual. Esta es su casa. Gracias. Como siempre, muchísimas gracias, Fabricio. Doctor Meyer. Buenas noches. Gracias, Álvaro Alejandro. Doctor Meyer, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Fabricio. Gracias.